se producirá esa separación y nuestro cuerpo terminará su tiempo, pero el que ha recibido la vida eterna de Cristo, esa persona vivirá para siempre. Amén. En un cuerpo distinto, en el espíritu, y ya cuando el Señor venga aquí a la tierra en un cuerpo glorificado, con el cual viviremos eternamente. Amén. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Qué bonito, ¿no? ¿Qué les parece? Qué lindo, ¿no? Ya no habrá dolores de cabeza. Amén. No habrá migrañas, no habrá ceguera, sordera. El ciático ya no te va a doler más, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué lindo. La espalda, la columna, los riñones. ¿Qué más? Bueno, todo eso que ustedes ya saben, ¿no? La diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. En el nombre de Jesús, gracias a Dios, hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que vayamos a la palabra, hermanos, y que el Señor nos pueda ministrar hoy. Sean bienvenidos. ¿Hay alguna persona que está por primera vez en este lugar? Antes de meternos en la palabra, Dios te bendiga, querida. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Dios te bendiga. Varón. ¿Tu nombre? Rodrigo. Patricia, Rodrigo. ¿Alguien más? Allí. Miriam. Patricia, Rodrigo, Miriam. Muy bien. Uno más y ya se me van los nombres. No. Patricia, Rodrigo. ¿Hay alguien más que esté por primera vez? Gloria a Dios. Muy bien. Le damos un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos, amigos. Señor les bendiga, son bienvenidos. Aleluya. Quiero que hablamos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Por allí vamos a comenzar. La palabra en el día de hoy tiene que ver con una doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, con una línea de pensamiento. Nosotros enseñamos, por ejemplo, acá en la iglesia las doctrinas fundamentales del Evangelio, de la palabra de Dios. Así que doctrina tiene que ver con enseñanza, con principios que uno vive, aplica en su vida y también que se enseñan. Y hoy quiero hablar acerca de una doctrina de la que el Señor mismo es el que nos advierte a nosotros como iglesia de que tengamos mucho cuidado. Amén. Y esta es la doctrina de Balaam. Y así le he titulado el mensaje, la doctrina de Balaam. Y vamos a indagar un poquito y vamos a intentar transmitir el sentir que Dios ha puesto en mi corazón a través de la Biblia, de la palabra, de las Escrituras. Así que vamos ahí al libro de Apocalipsis. Espero que hayan traído su Biblia y la tengamos ahí presente. Si no escuchamos bien los textos, tengo varios textos para leer y que no te pierdas en el mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer hasta el 14. Díganme amén si están ahí. Dice así la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Diga conmigo, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Hasta ahí vamos a leer en principio. Miren, hermanos, acá el contexto de este pasaje, ahí en Apocalipsis, tiene que ver con el mensaje que el Señor Jesucristo está dando a través del apóstol Juan, escritor del libro de Apocalipsis. Y el Señor está hablando y está dando un mensaje acá a las iglesias. Estas eran 7 iglesias que existían en ese momento, en el primer tiempo de la iglesia, en el primer siglo. Eran iglesias que estaban situadas ahí en Asia, y este mensaje que nosotros hemos leído es el mensaje que va dirigido hacia una de esas iglesias. Cuando comienza, como empiezan los 7 mensajes a las 7 iglesias, siempre va dirigido al ángel de la iglesia. Ahí la escritura se refiere al líder, al pastor, a la persona que estaba como responsable de esa obra, de esa iglesia, de esa congregación que existía. Amén. Vemos ahí versículos anteriores, el mensaje a Esmirna, a Éfeso, y después en todo el capítulo 2 y 3 vemos los siguientes mensajes a las diferentes congregaciones. Ahora, hermanos, estos mensajes y estas cartas, esta exhortación, ánimo y exhortación de parte del Señor en los diferentes casos de las diferentes iglesias, algunos creen que representa una etapa específica o una época muy representativa en la historia de la iglesia. Y yo creo que es así, concuerdo en que puede ser así. Estas 7 mensajes a 7 iglesias muestran etapas muy específicas en la historia a lo largo de los siglos de toda la iglesia. Hay momentos en los que la iglesia hizo cosas muy bien, como las que resalta el Señor, cosas buenas, pero hay tiempos en los que resaltaron o se notaron mucho errores, pecados, distorsiones en la iglesia, y marcan estos mensajes tiempos, temporadas, etapas en la historia de la iglesia a través de los siglos. Ahora, estas 7 iglesias también, por otro lado, algunos también lo piensan y yo también lo creo, porque la palabra así nos puede hablar, nos instruye y nos enseña y nos permite ver hacia el futuro, pero también esta palabra y estos mensajes se pueden aplicar a condiciones que podrían existir en cualquier congregación en cualquier tiempo. Amén. Son situaciones de las que el Señor nos advierte, que incluso nosotros en nuestros días los podemos estar viviendo. Amén. En el caso de este punto de vista, a nivel de temporadas que la iglesia puede haber pasado a lo largo de la historia, este mensaje específico a la iglesia de Pérgamo, muchos lo sitúan en el momento en que la iglesia se unió con el Estado. Allá en Roma, ¿no? en el Imperio Romano, con aquel Constantino, que él unió a la iglesia con el Estado y se empezó a mezclar allí lo santo con la política y con todas las cuestiones de Estado, y algunos creen que ese fue el momento, bueno, en el que muchas de los principios y de los mandamientos que el Señor estableció empezaron a distorsionarse y empezaron a ser cambiados en ese momento. Ahora, este mensaje también es para nosotros en nuestros días, y yo quiero que podamos aplicarlo nosotros a cada uno, como persona, como familias, como también un grupo que nosotros somos, una congregación aquí en Córdoba, y que el Señor quiere hablarnos al corazón en esta mañana. Amén. Algunas cosas que quiero resaltar solamente en el contexto de este mensaje y después ya meternos de lleno en la exhortación del Señor. Primero, me llamó la atención que habla acá del trono de Satanás. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras, o sea, el Señor le está diciendo a esta iglesia, conozco
tus obras, te conozco bien, te he mirado, he pesado tu corazón, conozco lo que haces, lo que vivís. Diga conmigo, a Dios nada se le escapa. Y Dios nos conoce, aún en la intimidad, en el secreto, aún las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, el Señor lo conoce. Así que acá dice, yo conozco tus obras y también conozco dónde moras. Parece que este lugar, Pérgamo, esta ciudad, era característica porque había muchos templos. Y, por ejemplo, uno de los templos más importantes en la ciudad de Pérgamo era el templo al dios Zeus, el padre de todos los dioses según la mitología griega. Y ahí estaba ese lugar de culto, ese lugar de idolatría que era muy fuerte en la región. Y algunos creen que cuando el apóstol Juan, el Señor a través del apóstol Juan habla acá del trono de Satanás, se está refiriendo a ese templo. Pero también había otros lugares de culto en esa ciudad que era muy fuerte también el culto a los emperadores romanos. Y tenían templos para cada emperador y ahí se realizaban cultos, sacrificios y un montón de prácticas paganas que también tenían que ver con la inmoralidad y todo tenía que ver con la idolatría. Algunos creen que acá se denomina el trono de Satanás a esos lugares, a esos templos. Entonces el Señor le dice acá a la iglesia, yo conozco dónde viví y en el ambiente en el que estás viviendo, un ambiente de idolatría, un ambiente donde la ciudad se volcaba en estos cultos paganos. Pero dice, retienes mi nombre. Esto es bueno, diga conmigo, esto es bueno. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, a pesar de la idolatría, a pesar de los principados tan fuertes que estaban posesionados en esa ciudad, en el ambiente espiritual cargado, esta iglesia no había negado la fe. Ni aún, dice, en los días de Antipas, mi testigo fiel. Parece que fue un mártir, no se sabe mucho más de este varón, pero fue un hombre que murió por causa de su fe y no negó al Señor. Parece que fueron días de una persecución muy fuerte hacia la iglesia, pero ellos, la iglesia en Pérgamo, no negaron su fe, aun cuando mataron a uno de sus miembros, aun cuando uno de ellos murió. Hermano nuestro, Antipas, dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, ¿no? Ahí, en ese lugar, en esa ciudad, en ese ambiente. Amén, hermanos. Así que cosas buenas que el Señor resalta de esta congregación, de esta iglesia. Pero en el versículo 14 es donde el Señor dice, pero, y siempre que hay un pero, hay un cambio de dirección, ¿verdad? En la enseñanza o en lo que se está expresando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Parece que estaban entre medio de la congregación y era para esa iglesia, para esa congregación, llegó a ser normal que esta gente que vivía, que practicaba la enseñanza, la doctrina, los consejos de Balaam, los vivían y además los enseñaban a otros, se los transmitían a otros y los contagiaban. Y el Señor dice, mira, esto tengo contra ti, muy bueno, todo esto, que has sido fiel, que te has mantenido, que no has negado tu fe, pero esto lo tengo contra ti. Amén, hermanos. ¿Quién fue Balaam? Pregunta, ¿quién fue Balaam? Quiero que vayamos ahí a Números. Vamos a la otra punta ahora de la Biblia. Acompáñenme ahí rápidamente. Y vamos al libro de Números, capítulo 22. Para nosotros entender quién fue este personaje, este hombre, Balaam. Lo tenemos ahí, tenemos toda su historia en la Biblia. En muchas ocasiones la Biblia nombra a este personaje en distintos libros de la Biblia, y todos apuntan a la misma línea. Es el mismo concepto el que siempre describe la palabra acerca de este varón. Números capítulo 22, vengamos ahí. El libro de Números, en el capítulo 22, ahí encontramos
la historia. Quiero que leamos por lo menos los primeros versículos. No vamos a leer toda la historia porque miren, el capítulo 22, el capítulo 23, el 24 y aún parte del 25 hablan acerca de este varón y todo lo que él hizo y de cómo él era y también de lo que transmitía, de lo que él impartía. ¿Están conmigo ahí? Capítulo 22, versículo 1. Leemos desde el 1 hasta el 6. Y dice así la palabra: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. O sea, todavía Moisés está liderando al pueblo de Israel. Están a punto de salir del desierto, a punto de meterse en el tiempo de conquista de la tierra prometida. Este es el contexto de este pasaje. Están ahí en los llanos de Moab, a punto de cruzar el río Jordán, y allá enfrente estaba la ciudad de Jericó, la primera ciudad que el pueblo de Israel iba a conquistar en la tierra de Canaán. Versículo 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Acababan de tener una batalla ahí al mando todavía de Moisés, el pueblo de Israel, y habían tenido una gran victoria. Por eso este Balac escucha y sabía todo lo que Israel había hecho al amorreo. Verso 3. Y Moab tuvo gran temor, diga conmigo, gran temor, a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. Este era el pueblo de Israel, ¿verdad? Habían salido de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, este es el versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Amén. Así que el pueblo de Israel está sentado acá en los campos de Moab. Era una gran multitud, el pueblo había crecido muchísimo. Además estaban al mando de Moisés, venían ya los 40 años en el desierto, el pueblo estaba organizado, había ya un pequeño ejército porque ya habían tenido una batalla, ya habían tenido una victoria. Entonces este Balac, rey de los moabitas, cuando ve al pueblo de Israel, dice que temió, y toda su nación, su pueblo también temió, por el número, por la cantidad y por lo que habían escuchado de todo lo que acontecía con el pueblo de Israel. Seguro que también había llegado a sus oídos todo lo que había pasado en Egipto y la gran liberación que Dios había realizado con ellos, con las plagas, la apertura del mar rojo, etc. Así que este hombre, Balac, rey de los moabitas, manda a llamar de la tierra de Madián, manda a llamar a este Balaam. Este era famoso, y de hecho lo que describe acá Balac, el rey de los moabitas, dice: yo conozco que al que tú maldices es maldito y al que tú bendices es bendito. Así que, hermanos, este era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Este era un hombre que tenía una sensibilidad diferente y que tenía unos dones y los aplicaba y los usaba para beneficio propio, y era conocido en la región. Balaam era conocido en la región. Este era un profeta pagano, madianita, vivía en Petor, como hemos leído. Era un hombre de mucho renombre que al parecer era también adorador de Dios, por lo que nos dice la historia. Adoraba al Dios de Israel también. No se sorprendan por esto, porque en aquel tiempo era normal el politeísmo y había gente que adoraba a muchos dioses, ¿no? Por las dudas, no se le vaya a enojar a algunos, adoraban a todos, ¿no? Y rendían culto a los más dioses que podían. Mucha mezcla.
entre ellos. Esto era muy común en estos días, en esta época. Él tenía habilidades espirituales y una sensibilidad que usaba para su propia conveniencia. Porque cuando Balac, y esto lo podemos ver en los siguientes versículos que después te los dejo de tarea para que los puedas leer, cuando el rey Balac lo manda a llamar a para que maldiga a Israel, le ofrece honores y mucho dinero. Amén. Te voy a pagar, te voy a honrar y te voy a pagar mucho para que vengas y me hagas este trabajo, me realices esta maldición contra el pueblo de Israel. Este hombre fue contratado por Balac, rey de Moab, para hacer un trabajo de maldición. El pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, sin embargo, Dios, y lo vemos acá en la historia, hermanos, el Señor intervino y lo obliga a bendecir al pueblo en lugar de maldecirlo. Ahí la historia tiene sus idas y venidas. Este hombre, este hechicero, un brujo, un falso profeta, consulta a Dios en una noche que lo viene a buscar y Dios le dice que no vaya. Y después el rey de Moab dobla la apuesta y le dice que lo va a bendecir mucho más y le envía príncipes ahí y lo termina al final convenciendo. El Señor le termina diciendo: ve con ellos, ve con los hombres de Moab. Y él va ahora constantemente en ese don y en esa sensibilidad que este hombre tenía. Dios se le aparece y le dice: no vas a decir nada que yo no te diga, que sueltes, que digas, que proclames. Amén. Así que el Señor estaba en control de la situación. Diga conmigo: siempre Dios está en control. Dígalo con fe ahora: siempre el Señor está en control. Ahora, este era un brujo, hermanos, lisa y llanamente. Este era un hechicero que preparaba conjuros, maldiciones por altas sumas de dinero. Así que vemos claramente acá su intención de siempre obtener un beneficio. Ese amor al dinero, a las cosas materiales, es movido por esa avaricia a acercarse, a llegar hasta y poder hacer este trabajo que el rey de Moab quería que él haga. Ahora, otro de los puntos importantes a tener en cuenta es por qué Balac, rey de los moabitas, contrató a Balaam. ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué lo trajo consigo? ¿Por qué quería que maldijera al pueblo de Israel? Bueno, número uno, porque tuvo gran temor. Lo acabamos de leer, tuvo gran temor. Israel venía de tener varias victorias y se atemorizó, tuvo miedo, y toda la nación también. Él se dio cuenta que no podría contra Israel en sus fuerzas. Vio la multiplicación, el crecimiento de ellos y temió. Amén. Por eso busca a un brujo, busca a alguien que pudiera funcionar en un poder superior al de él, que eran poderes naturales, el ejército que tenía, las riquezas que tenía. Busca a alguien que pudiera funcionar y aplicar en favor de él un poder espiritual superior, mayor, para maldecir al pueblo de Israel. Ahora, aplicación para nosotros en este punto, hermanos. De la misma manera, cuando Satanás ve a la iglesia, teme. Cuando Satanás nos ve a nosotros avanzando, cuando el reino de las tinieblas, hermanos, ve que la iglesia se moviliza en fe, cuando la iglesia se mueve, como en ese momento se estaba moviendo el pueblo de Israel bajo el mando de Moisés, por las palabras que este hombre suelta después, cuando no puede maldecir al pueblo de Israel y lo bendice, al contrario de lo que él quería hacer, uno nota que el pueblo de Israel en ese momento estaban ordenados, estaban aplicando la ley de Jehová, estaban obedeciendo a Dios, a Moisés y a Dios en ese momento. Por eso Dios les había dado grandes victorias. Amén.
Y por eso los enemigos temían. Amén. Cuando vos empezás a ordenar tu casa, cuando vos empezás a obedecer la palabra de Dios, cuando vos empezás a moverte en fe, aplicando los principios de la palabra, la Biblia, la ley del Señor, y empezás a aplicar no solo la letra, sino el espíritu de la ley en tu vida, en tus acciones, en tus palabras, en tu matrimonio, en la educación de tus hijos, en la iglesia, con los hermanos, te digo una cosa, Satanás empieza a temblar, el reino de las tinieblas empieza a temblar. Amén. Amén, hermanos. Y muy por el contrario de lo que nosotros creemos, que somos nosotros los que temblamos, los que tememos, hermano, déjame decirte, el más atemorizado en esta historia es Satanás, el diablo. Amén. Y sus demonios que tiemblan cuando hay un pueblo que se levanta en fe con el respaldo del Espíritu Santo, levantando a la persona de Cristo como lo hemos hecho hace un momento. El reino de las tinieblas empieza a temblar porque saben que pueden perder sus posesiones, saben que pueden perder su territorio, pueden perder sus familias que están bajo su influencia. Amén. El reino de las tinieblas sabe que puede perder este barrio si hay una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen amén? Y tiemblan. Como haya cristianos, como haya creyentes que empiecen a obedecer a Dios y que empiecen a creerle a Dios en un nivel superior, en una fe superior, para hacer obras sobrenaturales como las que estaban viviendo el pueblo de Israel en este tiempo. Amén. Amén, amados. Así que no somos nosotros los que tenemos que temer. Decirle al que tenés al lado, no tengas temor. Al contrario, afirma tu vida en la palabra de Dios, en los principios del reino de Dios. Y el que tiembla, el que va a tener que temblar, el que va a empezar a temblar y el que va a tener que huir es el enemigo que se para delante de nosotros. Amén. La iglesia es imparable. Decirle al que tenés al lado, sos imparable. Amén. Pastor Pedro, Amalia, somos imparables. Maxi, somos imparables. ¿Cuántos lo creen a esto? Damaris, sos imparable. Amén. Amén, hermanos. Los que están por ahí atrás. Ezequiel, sos imparable. Somos parte de la iglesia. Nada nos puede detener. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén, hermanos. Diego, Mónica, somos imparables. Dios está con nosotros. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Isaías 54:17, uno de los versículos más conocidos de la Biblia: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Amén. Cuando el Señor está en el asunto, cuando el Señor nos está respaldando, cuando nosotros estamos honrando a Dios con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestra palabra, con nuestra fe, con nuestras actitudes, en la familia, en el trabajo, en la intimidad, en la iglesia, en el barrio, hermanos queridos, somos imparables. No hay infierno que nos pueda detener. Amén. No hay enemigo que se pueda parar delante de nosotros, porque el Todopoderoso está de nuestro lado. Amén. Amén, hermanos. Ninguna arma forjada puede prosperar contra la iglesia. La iglesia es imparable. Un cristiano fiel a Dios y a su palabra es invencible. Y eso el enemigo lo sabe. No por nosotros mismos, y esto ya lo sabemos nosotros y hasta el hartazgo lo hemos aprendido. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, no es porque seamos muy especiales. Es porque el Señor está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros, aquel que tiene toda la sabiduría para saber incluso las estrategias del enemigo antes de que las planifique, antes de que ponga en marcha planes, prácticas, armas forjadas que se quieren levantar contra nuestras casas. El Señor ya las conoce. Amén. Y Él se anticipa y Él obra en favor de los que le temen y los guarda, los protege. Y nos da la capacidad, la fuerza y nos provee, hermanos, para todo lo que nosotros necesitamos. Y podemos avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Te parece si le das un aplauso al Señor? Aleluya. Amén.
El enemigo teme que nosotros tomemos posesión de territorios que él ha dominado por años. En la ciudad, en el barrio, en la familia, en nuestras propias vidas. Es su temor. Hay muchos entre nosotros que están dejando los vicios y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Hay muchos acá entre nosotros que están dejando las drogas, que están dejando el tabaco, están dejando el alcohol. Áreas de la vida que estaban el enemigo ahí enquistado, un espíritu vicioso. Amén. Hay muchos entre nosotros, hermanos, en este año simplemente que han empezado a ordenar sus vidas y se han casado delante de Dios. Amén. Y han ordenado su vida. El enemigo le teme a eso. Amén. Porque son pasos de fe y de obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es honra para el Señor. El Señor empieza a obrar y empieza a manifestarse de otra forma. Amén. Y el enemigo empieza a temblar. Hay muchos que están ordenando sus vidas, sus matrimonios. Hay muchos que han bajado a las aguas del bautismo y esto es obediencia delante de Dios. Y eso trae también la bendición de Dios y el poder de Dios que se manifieste, de otra manera, en otro nivel. Amén. Hay muchos que están trabajando en honestidad y en detalles de su vida están aplicando la verdad. Y eso produce victorias en la vida. Amén, hermanos. No se trata tanto del grito, de reprender, aunque todo eso también hay momentos para hacerlo, guerra espiritual, pero en la obediencia práctica, hermanos, ahí está nuestra victoria. Y ahí es donde el enemigo empieza a temblar. Cuando dice, ¿por qué se están ordenando, por qué se están casando tantos en esa iglesia? Algo hay que hacer ahí. Amén. Porque hay tantos jovencitos que están buscando al Señor y están empezando a orar. Y porque hay tantos jovencitos que están ayunando, adolescentes ayunando. ¿Qué está pasando? Amén. Todas estas cuestiones muy prácticas, hermanos, en nuestra vida, son las que producen que la presencia de Dios y el ambiente espiritual sea diferente, sea distinto. Y que los cielos se abran y la bendición de Dios caiga. Producen victorias de Dios y obras sobrenaturales en nuestro medio que las estamos viviendo y las vamos a seguir viviendo mucho más. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Hay muchos que han comenzado en este tiempo a darle a Dios lo que es de Dios. Y ahí el enemigo empieza a temblar. El espíritu de pobreza y de miseria dice, ¡ay! Me están quitando territorio. Porque Dios empieza a bendecir los trabajos, la economía, los emprendimientos, los negocios. Amén. Dice, ya no gasta en tabaco, ya no gasta en alcohol, ya no gasta en el baile, ya no gasta en las drogas. Así que ya por ahí está ahorrando, por un lado está ahorrando y ahora además le está dando a Dios lo que es de Dios. La bendición de Dios empieza a fluir, el enemigo tiembla. Amén. Este va a salir de la miseria, este va a salir de la pobreza. Y por más que haya inflación en Argentina, por más que pase lo que pase en nuestro país, el enemigo tiembla porque dice, estos van a prosperar. Y estos van a llegar más lejos y estos van a predicar más el evangelio con más calidad, de mejor manera, con más recursos. Amén, hermanos. ¿Sabe que el enemigo tiembla? Porque tiene que retroceder, porque sabe que se le acaba el dulce, como decimos. Se le acaba el tiempo. Amén, hermanos. Así estaba Balac, el rey de los moabitas, viendo ahí a esa congregación, la nación de Israel, el pueblo de Israel, que no muchos años, hermanos, habían salido como esclavos de Egipto y ahora estaban ahí frente a la tierra prometida. Amén. Ahora, miren, aún a nuestros enemigos, el Señor les puede cambiar los dichos de su boca. Hay mucha gente que se va a levantar para maldecirnos. Y más que nunca en estos días, cuando estamos activos, cuando estamos en movimiento, en fe, y cuando está pasando todo lo que te estoy diciendo que está pasando en medio de nosotros. Amén. El enemigo se empieza a levantar. Y yo sé que hay brujos, hechiceros, curanderos, grupos de umbanda, etcétera, etcétera, que están trabajando en contra de la iglesia y están queriendo maldecir a la iglesia.
Ahora, hermanos, yo te digo, no somos nosotros los que tememos, son ellos los que tienen que temer. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Párate firme en tu casa. Defende tu casa en fe, aplicando los principios de la palabra, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo. Todo lo que aprendes en la escuela bíblica, aplícalo a tu vida, obedecelo, ponelo en práctica. Si no, no sirve de mucho, hermano. Te vas a tener el título a fin de año, pero si no lo aplicaste en tu familia, en lo cotidiano de tu vida, no te va a servir de mucho. Amén. Te va a servir como información. Pero si vos lo empezás a obedecer y aplicarlo en tu casa, eso te va a traer victoria. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Amén. El poder del Señor, cambios en la vida. Cosas que nunca cambiaron pueden empezar a ser transformadas. Ambientes pesados en la casa, opresiones, etcétera, etcétera, pueden empezar a cambiar. Tiene que ver con la obediencia y con la honra al Señor. Amén. Ahora, miren, hermanos, este varón, Balaam, aunque era un hombre que tenía poderes, y de hecho el Señor se le apareció y pudo verlo, pudo oírlo, y tenía la capacidad de maldecir y de bendecir. Nosotros vemos acá 3 veces se paró para maldecir a Israel. Y allí con sus ritos, y le mandó al rey, esto está aquí en la historia, le mandó al rey Balac a que subiera a un monte. Ahí ofrecieron sacrificios y él se paraba para maldecir a Israel. Y cuando lo miraba, cuando lo veía ahí toda la nación de Israel, veía ahí a esa multitud de gente, todos ordenaditos, todo cada uno con su función, trabajando, sirviendo. Estaban ahí apostados en ese lugar, preparándose para entrar a la tierra prometida. En vez de maldecirlos, empezaba a bendecirlos. Amén. Y el rey Balac, que el que le estaba pagando por ese trabajo, se enfurecía porque lo trajo para maldecir y él terminaba bendiciéndolo. Te quiero decir, hermano querido, que mucha gente se va a levantar para maldecirte, para criticarte, para hablar mal de vos. Pero el Señor hará que todas esas maldiciones que ellos quieren que vos vivas, el Señor las tornará en bendición para tu vida y para tu casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. A los que amamos a Dios, dice Romanos, todas las cosas cooperan para bien. Tiene esa capacidad el Señor. Y es uno de los milagros poderosos que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando estamos caminando en el llamado de Dios, en el propósito del Señor, todo lo que el enemigo quiera levantar y quiera usar para destruirnos, para hacernos daño, el Señor le da la vuelta y lo transforma en una bendición para nosotros. Amén. Este hombre se paraba para maldecir a Israel y lo terminaba bendiciendo. Quiero leerte algunas de las maldiciones revertidas por Dios y que se transformaron en una bendición. Empezó a profetizar a favor de Israel cuando lo tenía acá al rey de los moabitas que le estaba pagando, que lo había traído. Empezaba a hablar palabras de bendición para Israel. Dice así, si leemos en el 23:7, por ejemplo, capítulo 23, versículo 7, dice: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, es el pueblo de Israel, ¿verdad? Ven, execra a Israel. Esto significa execrar es condenar, pero tiene que ver, esta palabra tiene que ver con una condenación desde una posición sacerdotal, desde una posición espiritual. Y es lo que él está diciendo: me llamaron para que condene a Israel desde mi posición de profeta, amén, de sacerdote. Ven y execra a Israel.
Y él pregunta, verso 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Y he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería, sería lo postrero, ¿verdad? El final, mi final sea como el final de Israel, como el suyo. Terminaba este hombre hablando de la multiplicación, terminaba hablando de la bendición de Dios. ¿Cómo voy a maldecir yo a alguien que Dios no ha maldecido? ¿Cómo Satanás, el diablo, va a maldecir a alguien que está bendito por Dios? Amén. Imposible, hermanos queridos. Así que no tengas temor, aunque se levante. Miren, hermanos, hay curanderos, hay hechiceros, cuántos trabajos hay que se hacen. El otro día me contaban los hermanos en Sal Si Puede que parece que anda una bruja ahí que pasa por la ventana en todas las reuniones. Digo, hermanos, tranquilos. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y después estemos confiados que el Señor se encargará de esa gente. Amén, hermanos. Y todo lo que quieran soltar por su boca para trabar y entorpecer la obra de Dios va a terminar siendo una bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo para los de aquí, de la zona, acá. En el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios puede bendecir, aun cuando se levante gente que quiera poner palos en la rueda, que quiera traer conflictos, que quiera maldecir a la iglesia. El capítulo 24, versículo 9, versículo 5 al 9. Otra vez van a otro monte y ahí Balac le dice, ¿cómo en vez de maldecirlo los ha bendecido? Bueno, van a otro monte, lo miran desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Ahí estaba Israel en el valle y otra vez se dispone a maldecirlos, pero de repente empieza a hablar y Dios empieza a hablar a través de este varón. Aunque este era un inicuo, aunque este era un falso profeta, pero Dios empieza a hablar otra vez a través de Balaam. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Fíjate qué maldición le suelta, ¿no? Y los mira y quiere soltar la maldición y termina diciendo, cuán hermosas son tus tiendas. Se ve que estaban ordenaditos, ahí las carpas estaban perfectas, ¿no? Estaba todo ahí, cada cosa en su sitio, cada tribu cumpliendo su función. Era hermoso verlos. Después miraba para el otro lado y miraba a los moabitas y son un desastre. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Qué maldición, ¿no? Al revés le estaba saliendo la jugada a los enemigos de Israel. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Estableceré su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devora a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Dios usando ahí a un falso profeta, a un brujo para bendecir a la nación de Israel. Amén. Diga conmigo, somos benditos en el nombre de Jesús. Tenemos la bendición de Dios sobre nosotros y el enemigo va a querer hacer lo que quiera hacer, pero la protección y la bendición de Dios está sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? Y termina la última maldición, entre comillas, porque los bendijo más que nadie este hombre al pueblo de Israel. Está ahí en el capítulo mismo 24, 17, podemos leer dos versículos un poquito más extensos, pero miren, el versículo 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Y miren la profecía que da aquí este hombre, habla
del mismo Señor Jesucristo. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, y empezó a hablar de otras naciones que Israel iba a conquistar. Amén. Así que yo me imagino ahí a Balac, imagínense al rey de los moabitas, que lo trajo, que le pagó, que lo metió en el asunto para que lo maldijera, y ahora estaba soltando la palabra de que ellos mismos iban a ser derrotados por Israel. Y acá está profetizando de una estrella que iba a salir y el cetro que iba a salir de Jacob, a la distancia, hablando del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gran victoria de parte de Dios para la nación de Israel. Grandes victorias de parte del Señor para nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Decirle que tenés al lado, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No hay bruja, no hay hechicera, no hay curandera, no hay grupos de umbanda que hoy en día están floreciendo en nuestra ciudad de Córdoba. Muchos de ellos ligados al narcotráfico, muchos de ellos ligados a la delincuencia, a grupos delincuentes, de delincuencia organizada. Y ahí están los grupos de umbanda haciendo sacrificios y de alguna manera ellos avalando y cubriéndolos espiritualmente. También en ese mundo, en ese ambiente espiritual estamos en nuestra ciudad de Córdoba, hermanos. Amén. Amén. Ahora nosotros tenemos que levantarnos como iglesia. Nosotros tenemos que estar ahí apostados, ordenados como iglesia del Señor. Amén. Porque a todos esos el Señor nos lo ha dado para que los conquistemos y para tener victoria sobre ellos. Amén. Y esta ciudad de Córdoba no les pertenece a ellos, les pertenece a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, miren, después de esta situación y de estas bendiciones que él termina soltando por propósito de Dios y porque Dios es todopoderoso, tomó la lengua de este varón, aunque este era un sinvergüenza y lo único que le importaba era la economía que iba a cobrar, y por lucro fue y sirvió a Balac. Y Dios cambia esta situación. Ahora, cuando este hombre se va a ir y se va a volver a su casa, porque dice el versículo 25, capítulo 24, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se volvió, el rey también se volvió a su lugar. Terminaron, no pudieron maldecir a Israel. Pero cuando él se va a ir, le da un consejo a Balac, rey de los moabitas. Y él le dice, hermanos queridos, que no van a poder derrotar y no van a poder derribar a ese pueblo porque Dios está con ellos. Ahora dice, lo que yo te aconsejo es que tus mujeres, y este es el consejo de Balaam, que tus mujeres, las mujeres moabitas, vayan hasta donde está la congregación de Israel y empiecen a conquistar y empiecen a tener relaciones con los varones y con los príncipes de Israel, y que los empiecen a atraer y a seducirlos sin que se den cuenta, sin que se dé cuenta Moisés, y empiecen a atraerlos a Moab, a participar de las comidas, de los sacrificios, de los cultos de los moabitas y de toda la inmoralidad que se movía allí en Moab. Y empiezan a hacerlo de esta manera. No una guerra, no una batalla, sino muy sutilmente empiezan a seducir a los varones de Israel. Amén. Miren, el consejo de Balaam, ¿saben cuál es? Mezcla. Diga conmigo, mezcla. El consejo de Balaam tiene que ver con liviandad. El consejo de este falso profeta, de este hechicero, dice, no podemos contra ese poder. Pero lo que sí podemos hacer es de manera muy sutil empezar a distraerlos y empezar a desordenarlos, desorganizarlos, para que ellos pierdan efectividad. Y empiezan a enviar
a las mujeres, que de hecho eran sacerdotisas de los templos paganos, pero eran prostitutas. Y empezaron a seducir a los varones y a atraerlos. Y empezar a atraer a gran parte del pueblo de Dios hacia sus cultos. Por eso al final, cuando leemos en Apocalipsis, dice el consejo de Balaam que hizo, participaban de la comida sacrificada a los ídolos y de la fornicación. Amén, hermanos. ¿Qué significa fornicar? El pecado de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Sencillamente, hermanos, es tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Eso es fornicación. Amén. Fuera del matrimonio, fuera del contexto matrimonial. Si alguien no está casado con una persona y tiene relaciones sexuales con esa persona, está fornicando. Es pecado delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. En el caso cuando hay infidelidad, si alguien está casado, también se llama adulterio. Por supuesto, pero todo lo que sea relaciones íntimas, sexuales, fuera del matrimonio, del marco de la unión matrimonial delante de Dios, es fornicación. Amén. Y el pueblo de Israel dice que muy sutilmente empezaron a caer en la fornicación, inducidos, seducidos por los moabitas, que no fueron a la guerra, no fueron al frente de batalla, no sacaron como los filisteos en algún momento a un Goliat, no, fue más sutil, pero empezaron a debilitarlos en sus principios y en su honra a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Quiero aclarar y hacer un paréntesis. Tenemos muchas parejas acá que están viniendo a la congregación y que quizás todavía no están casados. Hermanos, tranquilos, ustedes hay que caminar en ese orden del Señor. Hay muchos que vienen a la congregación y ya son familias, ya tienen hijos, ya están 20 años viviendo juntos. Ustedes son una familia. Hay que trabajar para ir ordenando esa área de la vida, el matrimonio y la familia, para que la bendición de Dios fluya sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? No deje de hacerlo. El problema es cuando vos decís, bueno, me da igual, sigo igual toda la vida. No, hay que ordenarse. Ahora, Dios nos da un tiempo, por supuesto. Amén. Y todos podemos venir aquí a la iglesia, seguir adorando a Dios, seguir bendiciendo el nombre del Señor, pero ir trabajando también y poniendo en práctica los principios para caminar en esa obediencia al Señor. Amén. Amén, hermanos. Ahora, si alguno está teniendo esta práctica, ya sabiéndolo, ya teniendo entendimiento, pero aún así estás en fornicación, quiero decirte que es pecado delante de Dios. Y no hay vuelta que darle, hermano, aunque el mundo hoy en día nos diga lo contrario y parece que en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo fuese normal. Adolescentes, chicos, se los digo así con todas las letras, tenemos que cuidarnos hasta el matrimonio, tenemos que guardarnos, chicas, doncellas del Señor, señoritas, guárdense hasta el matrimonio para el hombre que Dios ha preparado para ustedes. Eso Dios lo bendice. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Los varones también, no le hablo solo a las chicas, los varones también. Amén, hermanos. Y eso es orden delante de Dios. Eso va a bendecir. El enemigo va a querer venir a maldecirte, va a querer venir a truncar tu vida, a hacer un montón de cosas, pero te va a ver en ese orden, te va a ver caminando. Y el que te quiera maldecir va a terminar diciendo, mira qué hermosa, mira cómo lo hace, aunque el mundo se te quiera burlar. Amén. Te van a terminar bendiciendo. Dios te va a terminar honrando. El Señor termina levantando a aquellos que le temen a Él y que se juegan por Él y por sus principios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Te animás a darle un aplauso al Señor? No, esto es muy fuerte esto. Aleluya. Amén, hermanos. Mezcla. Además de todas las prácticas inmorales a las que los terminaban induciendo a la idolatría. Y muchos israelitas, aquellos invencibles de los que te hablé antes, que somos nosotros también, terminamos siendo vencidos y terminamos doblando nuestras rodillas delante del enemigo. No porque no tengamos a Dios, no porque Dios sea menos poderoso, sino porque sucumbimos ante la estrategia del enemigo de seducirnos y caemos en la inmoralidad y le damos lugar a esos pecados en nuestras vidas
y terminamos inclinados ante el mismo Satanás diablo y que su voluntad se termina cumpliendo en nuestras vidas. Y ahí está la derrota de la iglesia. Amén, amados. Amén. Ya no suenan tantos amén, ¿verdad? Pero es la realidad. Yo espero que vos estés diciendo amén para adentro, que te esté cayendo la ficha de por qué a veces vivís en derrota, por qué a veces vivimos, me incluyo, no estoy aquí para, hermanos, decirle hagan esto y yo, estamos incluidos en esto, tenemos que tener mucho cuidado, porque si le damos lugar a lo pecaminoso en nuestras vidas, si hay liviandad en nuestras vidas, si empezamos, por más que tengamos la bendición de Dios, por más que el Señor esté en la iglesia y queriéndonos proteger, si vos te salís de la protección de Dios y abrís puertas, el enemigo se va a meter y va a destruir y va a cortar el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese fue el consejo de Balaam. No los enfrentes, no busques maldecirlos, no busques una guerra con ellos. Mandale a las mujeres, manda gente que empiece a seducirlos y a traerlos de a poquito para acá. Mira lo que pasó, capítulo 25, lo leemos rápido acá. Todo este consejo, hermanos, lo sabemos, conocemos lo que hizo Balaam, porque después, esto lo quiero aclarar, después Moisés en el capítulo 31, él lo describe, el mismo Moisés describe, nosotros caímos en el error, caímos en el consejo de Balaam, y por eso vino lo que pasó ahora, que vamos a leer en el capítulo 25. ¿Están conmigo? Capítulo 25. Versículo 1, dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó ¿a qué? ¿A qué empezó el pueblo? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo el pueblo? Mira, aquel pueblo tan ordenado, aquel pueblo tan hermoso, victorioso, aquel pueblo que era invencible, ahora estaban de rodillas, muchos de ellos inclinados ante los dioses paganos, seducidos por la inmoralidad, por la glotonería, porque eso eran fiestas, hermanos, donde había mucha comida, orgías, había mucho vino, ese es un ambiente, cultos paganos. Y se inclinó a sus dioses. Verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, o sea, los que se fueron para allá, los que fornicaron, los que se mezclaron con los moabitas. Había que cortar ese cáncer, había que cortar esa infección que estaba entrando al pueblo de Israel por muchos que habían sido seducidos. Amén, hermanos. Y Dios es tajante en estas cuestiones. Amén. Y ahí sucede, hay una situación, uno de los varones de Israel trae a una mujer moabita, pasa por el medio de todos los príncipes, la gente estaba llorando la muerte de los príncipes, y este pasa y se mete en la tienda a tener relaciones con esa mujer sin importarle lo que estaba pasando, lo que Dios estaba hablando. O sea, ya la inmoralidad había tomado una fuerza impresionante, y se mete en la tienda, y ahí se levanta uno de los sacerdotes, Finés es su nombre, nosotros conocemos la historia, en algún momento hemos enseñado acerca de esto, y este varón en el celo de Jehová, en el celo de Dios por los santos, vio la actitud de este varón paseándose con una mujer moabita. De hecho, en la ley el Señor les había establecido que no debían casarse con mujeres de otros pueblos. Eso era la ley de Jehová. Y este pasa y se mete en la tienda. Así que ahí se levanta Finés, toma su lanza y dice que de afuera de la carpa nomás, ¡wow!, tiró un lanzazo y los atravesó a los dos, al hombre y a la mujer. Terminaron muriendo. Pero dice la palabra que en ese momento paró la mortandad, porque el Señor había empezado ahí una mortandad por causa del pecado. Hermanos, la paga del pecado
Nos lo enseña la palabra en Romanos. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? O sea, te lo digo de otra manera, ¿cuál es la recompensa del pecado? ¿Cuál es el fruto del pecado? Diga conmigo, destrucción. Muerte. Muerte. Por eso el Señor nos dice acá y nos enseña a través de toda la Biblia, no hagas esto. No permitas esto en tu casa, no permitas esto en tu vida. ¿Por qué? No es la prohibición en sí, hermanos queridos. Dios no está aquí para prohibirnos nada. Para lo que el Señor está, y para eso está la palabra, para protegernos. Y que nosotros podamos seguir siendo esa iglesia, esos hijos de Dios, invencibles, imparables, conquistadores, que disfrutamos de las victorias del Señor y celebramos a Dios como lo hemos hecho en el día de hoy, en esta mañana, con gran gozo. Amén. Ahora, cuando alguien da lugar al pecado en su vida, lo que viene no es gozo, es tristeza, es amargura, es destrucción, es muerte. Amén. Amén, hermanos. Y una gran mortandad se inició. Y fíjate, Balac, el rey de Moab, que no iba a poder en su fuerza, no iba a poder con ejército, no iba a poder con armas, de ninguna manera iba a poder derrotar, no lo pudo maldecir a Israel. Ahora estaba logrando una gran mortandad. Dice el versículo 9, capítulo 25, dice: y murieron de aquella mortandad 25,000 del pueblo de Israel. 25,000 personas habían muerto. Hasta que Finés se levanta con la lanza y corta con esa mortandad en el celo. Uno que se levantó en el celo de Jehová y dice: esto no puede seguir así, hay que cambiar. Amén. Levántate en el celo de Jehová, que es el enojo santo. El mismo enojo, el mismo celo que lo tomó al Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando llegó al templo y vio que eso era todo un negocio y que estaban lucrando con la adoración a Dios, e hizo el látigo? ¿Se acuerdan de ese momento? Y le tiró la mesa de los que estaban ahí vendiendo los animalitos y lucrando con la adoración al Señor. Y eso, al Señor le subió esa ira santa y pegó ahí una patada a la mesa de los cambistas. Dijo: han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. ¿Cuántas casas hay así, hermanos, que se han convertido en cueva de ladrones? ¿Cuántas casas hay que un día honraron a Dios y estaban ordenaditas y estaban allí y de repente han dado lugar al pecado? Amén. Cuidado, hermanos, cuidado. Tengamos cuidado en el nombre de Jesús. Amén. El consejo de Balaam era que las hijas de Moab fueran y se mezclaran con los hijos de Israel, invitándolos a fiestas, cultos, sus sacrificios, casándose con las hijas de ellos, así unos con otros, mezclando, mezcla. Israel perdería su santidad. Israel perdería también su identidad. Hermanos, el pecado nos hace perder la identidad. No sabemos quiénes somos. Amén. Por eso actuamos como actuamos. El miércoles estuve compartiendo un poquito acerca de esto. Sed santos. Identidad es lo que somos, y en eso está preocupado Dios. El pecado nos saca, nos descentra, y ya no sabemos quiénes somos, ya no sabemos cómo comportarnos. Amén. Amén, amados. Israel cayó en la trampa de los moabitas por causa de la inmoralidad, de la liviandad, de mezclar lo santo con lo profano. Nosotros, apliquémoslo a nuestra vida, corremos el riesgo en nuestros días de que en medio de un tiempo de conquista, diga conmigo, estamos en un tiempo de conquista, estamos en un tiempo de crecimiento, pero en medio de un tiempo de conquista y de bendición de Dios, se nos puede colar esta doctrina diabólica que destruye a la iglesia, destruye las familias, destruye los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes que son desviados del camino recto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, también nos habla de este Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice así: han dejado el camino recto. Fíjate, si vos prestás oído a la enseñanza de Balaam,
y empezás a vivir una vida liviana y empezás a dar lugar en tu vida a la inmoralidad, vas dejando el camino recto, te vas desviando. Segunda de Pedro lo dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mira, este era un falso profeta. Este era un falso profeta, su enseñanza estaba distorsionada. El objetivo era destruir al pueblo de Israel. Y aunque él lo bendijo, suelta este consejo, el rey Balac lo aplica y empieza la destrucción en Israel. Israel cede. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que dejamos entrar en nuestra casa. Tengamos cuidado con lo que vemos en internet, con lo que le damos lugar, que abrimos en esta ventanita que es nuestro teléfono. Amén. Amén, hermanos. Amén, jóvenes, jovencitas. Tengamos cuidado a quién seguimos en las redes, a qué youtuber seguimos o qué miramos en las redes. Saben que estamos en un tiempo de hiperconectividad, le llaman al tiempo que estamos viviendo. Hiperconectividad. La gente no descansa por causa de este aparatito que tenemos en el bolsillo. Estamos hiperconectados y nuestra mente no descansa nunca. A veces se nos van horas, digo se nos van, porque yo también lucho con esto, se nos van horas en el teléfono y no todo lo que hacemos es productivo. A veces en las redes, horas, una hora, hora y media se te va. Y a veces vas a descansar y ¡pum! Y estás en la cama y con el teléfono y tal. Y eso, hermanos, nuestra mente no descansa. No hay descanso en la mente. Amén. Cuidado con lo que miramos, cuidamos con lo que vemos, con lo que oímos, en el nombre de Jesús. Que no se nos mete el enemigo, que no empiece a diluir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos me dicen amén? Ahora miren, ¿sabe cuál es el problema que yo veo? Y estoy en el final del mensaje, hermanos. ¿Tienen unos minutos más para mí? ¿Unos momentos más? Estamos en una reunión de estas especiales. Hemos tenido Santa Cena. Hay una presencia de Dios linda acá entre nosotros. Amén. Y el Señor nos está hablando. Miren, ¿sabe cuál es el problema que yo veo acá? Y el problema que tenía la iglesia de Pérgamo ahí en el Apocalipsis, y que la tenemos muchas de las iglesias de nuestros días, las congregaciones, es que hay falsos maestros que predican la doctrina de Balaam en medio de nosotros. La liviandad. Falsos maestros en medio de nosotros. Lobos vestidos de ovejas. Y a veces, hermanos, ¿saben qué? Cuando hablamos de falsos maestros, falsos profetas, el Señor ya nos advirtió acerca de eso, que se levantarían incluso falsos cristos en los últimos tiempos. Pero el Señor nos advierte acerca de esto. Y lo veo en las congregaciones. Y a veces nosotros pensamos, y cuando hablamos de falsos maestros, falsos profetas, siempre pensamos desde el púlpito. Gente que desde el púlpito predica una doctrina errónea. Falsas doctrinas como esta. Falsas enseñanzas. Y a veces pensamos desde el púlpito. Pero ¿saben qué? Desde el púlpito también lo hay, por supuesto. Hay muchos falsos profetas y están en internet y están en YouTube y otros famosos, conocidos, con doctrinas erróneas que se han salido de la sana doctrina, de los principios fundamentales del Evangelio y de la palabra de Dios. Ahora, ¿saben que hay muchos falsos maestros metidos entre nosotros? En un asado en el que nos juntamos puede haber un falso maestro que se levante ahí a enseñar una doctrina falsa, o sea, una enseñanza que no concuerda con la palabra de Dios. En nuestras juntadas para tomar mate hay también a veces falsas doctrinas, enseñanzas erróneas. Y hay gente que se levanta en esos lugares. A lo mejor desde el púlpito no lo hace porque no tiene la oportunidad. Pero en ese lugarcito de reunión, en ese ambiente, ahí falta que ponga el púlpito, ¿no? Porque no lo tiene. Pero empieza a predicar y empieza a soltar cosas que van en contra de la palabra. Amén. Y ahí tiene una audiencia de 4 o 5 o de 10 o de 12 que están escuchando. Y si vos te prendes en esa doctrina, la doctrina de Balaam que nos advierte la palabra, lo que viene es destrucción. Amén, hermanos. Gente que empieza a predicar liviandad,
gente que te habla de liviandad, gente que te habla, hermanos queridos, de que no pasa nada, no está tan mal. Miren, yo anotaba acá, esto creo que lo dije en una de las clases de la escuela bíblica, pero yo he notado, mira, dos frases que utilizan mucho los falsos profetas, los Balaam de nuestro tiempo. Tenemos varios Balaams en nuestros días, en nuestros tiempos. Y nosotros como iglesia tenemos que saber detectarlos, porque son falsos profetas. Tienen una mezcla en su vida. Este Balaam tenía una mezcla, ¿sí o no? Porque oía a Dios, pero después no vio a un ángel. Ahí después leí la historia. No vio a un ángel, que la burra lo vio. El animal que llevaba vio al ángel, lo esquivaba y él no lo veía. O sea, escuchaba por ahí a Dios, después no lo veía. Después adoraba a otros dioses. Después hacía lo que hacía por economía. Una característica, hermano, te lo suelto así, de los falsos maestros, falsos profetas, es, número uno, la inmoralidad. Siempre marca sus vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que te ayude a detectar. Vos mira la vida de una persona que te quiere enseñar, te quiere predicar, no, el evangelio, llevo 20 años en el evangelio. Si vos detectas en su vida que es inmoral, que en cuanto a lo sexual tienen problemas y se nota que anda con uno, anda con otro, o ha tenido muchísimos problemas en ese aspecto, tened cuidado. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa es la economía. Y siempre van a ser los temas por donde te va a llevar. Te va a hablar del diezmo, te va a hablar de las ofrendas, te va a poner en contra de todo lo que la palabra enseña en cuanto a estos principios del dar. Y esa va a ser su enseñanza. Siempre que pueda va a soltar algo que tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Porque su corazón está ahí, en la plata. Amén. Como Balaam. Voy a maldecer, voy a hacer lo que sea. Dios le cambió las palabras, pero si no, maldecía a Israel por plata. Amén. Amén, hermanos. Entonces tengamos nosotros cuidado. Si notamos esto, cortemos ahí. No escuches a esa gente. No le des lugar en tu vida a esas doctrinas falsas. Lo único que quiere el enemigo es diluir lo que Dios está haciendo con vos. Dios te está levantando. Dios te está usando. Cortemos con esas doctrinas en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo reciben, hermanos? Mira, dos frases que yo he detectado en estos falsos maestros o Balaam de estos días, de nuestros tiempos. Número uno, en cuanto a lo pecaminoso, en cuanto al pecado y la cercanía al mundo, todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo y lo pecaminoso, siempre su frase es: ¿qué tiene de malo? ¿No? Y lo vas a escuchar: ¿qué tiene de malo? Y te lo van a decir a vos: ¿qué tiene de malo? Un cigarrillo de vez en cuando. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir al baile? ¿Qué tiene de malo juntarte, no sé, qué sé yo, lo que sea? ¿Qué tiene de malo? Siempre vas a ver esa frase o parecida, ¿no? Quizás no exactamente con la misma palabra, pero ese es el sentido. ¿Qué tiene de malo? Entonces te minimiza, te diluye el pecado. O sea, lo que te está diciendo, ¿sabes qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo: el pecado es malo, pero no tanto. ¿No? Porque no puede decir que no es malo, porque si no, no lo vas a escuchar. Entonces te dice: mira, lo pecaminoso está mal, yo sé que está mal, pero de vez en cuando, ¿no? Ese toma el dicho que dice: una vez al año no hace daño. Una vez al mes, tal vez, ¿no? Y se agarran de ahí, ¿no? Y te lo va a soltar, te lo va a ir soltando, no de frente, pero de manera muy sutil, como las mujeres moabitas, atrayendo a uno, a dos, a tres. De repente había 25,000 estaban allá. Eran más que los moabitas. Amén, hermanos. No pasa nada. Dios nos ama, Dios es amor. Y es verdad. Lo que dijo el pastor Nereo en la Santa Cena es una verdad como un templo, hermano. Es una verdad. Dios es amor. Él es amor, es misericordia, es compasivo. Pero esa no es toda la verdad. Porque Dios también es justo. Y la misma palabra, ahí en 2 de Pedro, donde te leí solo un versículo, ahí el Señor habla de lo que Él hará con los falsos profetas. Y Él dice: si con Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo, les di oportunidad de hasta un tiempo, pero hubo un momento que Dios envía su juicio.
Amén. Si con el mundo en los días de Noé cayó un diluvio, hermano, y 8 personas se salvaron, Dios es justo, Dios es amor. Pero también esta gente nunca te habla de la justicia de Dios. Esta gente nunca te habla de las consecuencias del pecado. Yo sí te quiero hablar de eso. Amén. Porque tenemos que honrar a Dios. Queremos el favor de Dios, por supuesto, y lo tenemos por fe. Pero tenemos que cuidarlo y tenemos que honrar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Grandes victorias vamos a vivir, pero si no lo haces y le das lugar al pecado en tu vida y tenés esa liviandad en tu vida, no vas a tener las victorias que yo estoy diciendo. A todas las que dijiste amén al principio del mensaje, ahora al final te digo, no las vas a tener si no obedeces al Señor, si no empezás a aplicar la palabra de otra manera en tu vida. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Cortá con eso en tu casa, en el nombre de Jesús. Pornografía, no le des lugar. Amén. Amén, amados. La inmoralidad en todos sus sentidos se ha metido en la iglesia mucho, hermanos, y hay muchos jóvenes que creen que no pasa nada. Me acuesto con una, me acuesto con otra, me acuesto con la otra, no pasa nada. Dios es amor, Dios nos ama. Después pido perdón. Mentira. Dios no te va a perdonar si sabe de antemano que vos lo estás haciendo y después le va a pedir perdón. ¿A quién vamos a engañar? ¿A Dios lo vamos a engañar? Amén, hermanos. Dios te está teniendo misericordia, Dios te está aguantando para que no caiga su juicio sobre vos. Y Dios es verdad, es misericordioso. Eso no quiere decir que Dios lo avale, ni que la iglesia lo avale también. Porque a veces en la misma iglesia intentamos obrar en la misma misericordia de Dios y damos oportunidades, pero hasta un punto. Amén. Cuando Dios dice, se acabó, hermano, y no hay vuelta atrás. Y te corta el Señor. Amén. Y después viene el lamento. Y después viene el valorar todo lo que perdimos, todo lo que se destruyó. Amén. Y se pasan los años. En el nombre de Jesús, Dios nos quiere bendecir, hermanos queridos. Dios nos quiere bendecir. El Señor está con nosotros. Amén, amados. La segunda frase que el falso profeta te dice, y esto ya tiene que ver con lo santo, o sea, hacia el lado, hacia lo pecaminoso y hacia el mundo, te dice, ¿qué tiene de malo? ¿No? Es malo, pero no tanto. Y hacia el lado de lo santo, del servicio al Señor, de la consagración a Dios, la palabra es, no es tan así. No es tan así. Esa es la frase. No hay que ser tan fanático. Y te lo exageran. Y ahí le entran un montón de doctrinas de Balaam, falsas doctrinas. No hace falta orar tanto. No hace falta congregarse tanto. No es tan así. Los pastores lo dicen así, porque ellos. Pero no es tan así. No te lo sueltan desde el púlpito, te lo van a soltar, te lo dije. En una mateada, en una conversación, en un asado, incluso en una casa de bendición. Lo van a querer soltar también. Amén. No hace falta venir todos los domingos. Oh, qué exagerados que son. Con que vayas una vez al mes. Total, Dios está en todos lados. Dios está en tu casa también. Vos podés orar a Dios. Mentira. Tampoco orás en tu casa. No te dejes engañar. Porque te empezás a diluir poco a poco. Te empezás a diluir. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, amados? Lo que hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Alguna vez darle lugar a eso. Terminás. ¿Sabes cómo terminás? Doblando tus rodillas ante el enemigo. Terminás ahí, doblando las rodillas. Una iglesia, un pueblo victorioso que termina sucumbiendo. Amén. Y de manera muy sutil el enemigo cambia la estrategia porque sabe que no puede contra nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuidado acá, hermanos. Cuidado, cuidado, cuidado. Quiero terminar. Te pido que te pongas de pie. Y vamos a terminar leyendo. Vamos a terminar leyendo en el libro de Jeremías. Perdón, quiero leer en Jeremías y vamos a terminar aquí en Apocalipsis, donde empezamos.
Dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19 al 21. No te distraigan, no se distraigan, hermanos. Y que nos pongamos de pie no quiere decir que nos podamos ir para atrás o ir a otro lugar. Es un momento importante este. Dice así: por tanto, así dijo Jehová, usando a Jeremías y hablándole al pueblo: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré, o sea, te bendeciré en la mano de los fuertes. Amén. Amén, hermanos. Si entresacamos, si entresacar, dice, si no hay mezcla, diga conmigo, no debe haber mezcla. Decirle al que tenés al lado que no haya mezcla en tu vida. Un poquito de Dios, un poco del mundo. Hoy adoramos a Dios, mañana vamos a otro lado, abrimos puertas en nuestra casa. Hoy honramos a Dios, mañana otra cosa, y vamos y le damos lugar en la vida. Empieza una mezcla, se empieza a diluir lo puro de Dios, lo que Dios está haciendo se empieza a diluir en el nombre de Jesús. Yo les digo, iglesia amada, queridos hermanos, fuertemente siento que el enemigo quiere atacarnos por ese lado. No nos puede frenar poniéndosenos de frente. Amén. Pero como es un cobarde y como está atemorizado, va a intentar por un lado o por el otro mermar nuestras fuerzas. Amén. Y te va a querer debilitar por ahí, en el secreto de la casa, en la intimidad, en la pareja, con noviazgos que no son de Dios. Te va a querer debilitar ahí, porque eso te va a sacar del propósito en el nombre de Jesús. Los jóvenes que estamos acá y adolescentes, mucho cuidado acá. Amén. Relaciones que no son de Dios te van a terminar sacando del propósito de Dios. Cortá con eso, centrate en Dios. Estos son días para los jovencitos, que tenemos muchos acá, son días para estudiar. Son días para centrarnos en lo que tenemos que estar centrados. Ya llegará el hombre y la mujer de Dios, y Dios te lo dará y lo vas a disfrutar. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lo vas a disfrutar y va a ser maravilloso. Y no vas a haber quemado etapas, ni vas a haber metido la pata y haberte dado la cabeza contra la pared una y mil veces. No, podés evitarte todo eso. Entresacá, no importa lo que te digan en el colegio, lo que te diga la gente, el vecino, lo que sea. Hermanos queridos, nosotros acá, los más mayores, igual, definámonos para Dios. Que no haya mezcla entre nosotros, porque sí pasa. Aunque haya gente que te diga, no pasa nada, Dios te perdona, yo quiero decirte que sí pasa. Y no es lo mismo cuando alguien se juega por el Señor y está honrando a Dios en toda su vida. La bendición de Dios se nota, es evidente. Dios te levanta, Dios te usa, Dios empieza a multiplicar, Dios te da gracia. Amén. Y aunque estés en un proceso y no te lo va a dar todo de golpe, por supuesto, pero te irá dando más cada vez y te va a poder usar como Él quiere usarte. Vas a ser bendecido, vas a conquistar a tus enemigos en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fortaleza. Amén. Si entresacamos, si logramos separar, que no haya una mezcla en nuestra vida, separemos lo santo de lo profano, de lo vil. Inclinémonos hacia la santidad por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros y que pone el querer como el hacer en nuestras vidas, como lo está haciendo en esta mañana a través de la palabra. Señor, yo sé que está tocando y hay muchos que en esta mañana están decidiendo, Señor, esto tengo que cortarlo de mi vida, esto tengo que sacarlo. Esos son moabitas que me están llevando a la idolatría, a la inmoralidad. Te está llevando a estar preocupado por la economía, por esto, por aquello, afanado. En el nombre de Jesús, la paz del Señor entre nosotros. Yo te restauraré, dice el Señor. Mira, termino en Apocalipsis capítulo 2, versículo
16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así el Señor. Falsos maestros, falsos profetas, aquellos que están inmiscuidos entre nosotros con la doctrina de Balaam, dice el Señor que Él vendrá y con la espada de mi boca Él los cortará, Él los sacará. Amén. Amén, hermanos. Alejémonos de esto, no demos lugar, que no prospere en medio de nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cierra tus ojos ahí. Señor, tu presencia está aquí entre nosotros. Y yo puedo sentir y sé que tú te estás paseando por los pasillos de este lugar desde que hemos empezado esta reunión. De una manera muy especial, el Señor se está manifestando en el día de hoy en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Tú nos has hablado hoy este mensaje, hermanos. Aunque fue Juan el que lo escribió, son palabras del Señor Jesús. Es el Cristo resucitado. A veces vemos a Jesús en su vida, en los 3 años que estuvo acá entre nosotros, y oímos sus palabras y atesoramos su enseñanza, pero aquí vemos a Cristo resucitado y hablando a las iglesias y hablándonos a nosotros en esta mañana. Y Él nos dice: una cosa tengo contra ti, y es que tienes ahí en medio tuyo a los que retienen y han atesorado y se han agarrado y se han aferrado a la doctrina de Balaam. En el nombre de Jesús, Señor, no los queremos en medio de nosotros, y te pedimos que los saques, Señor, que saques a la luz y que nos libres de toda enseñanza errónea en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que esté privando el crecimiento en muchos hermanitos nuevos que vienen a la congregación, que vienen a la iglesia y de repente son contaminados con este mensaje. De repente hay mezcla, liviandad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo el espíritu que opera detrás de este consejo, de esta enseñanza, de esta doctrina, ahora lo cortamos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo arrancamos de raíz de en medio de nosotros en el nombre de Jesús. No lo queremos, no lo aceptamos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si vos te das cuenta, hermano querido, hermana querida, todos los que estamos acá, si vos te das cuenta que has dado lugar en tu vida quizás a la liviandad en algunas áreas, y has empezado a mermar y has empezado a dejarte estar en lo espiritual, en la iglesia, en el servicio. Hay muchos que en otros días estaban ahí en un primer amor, estaban en una decisión, una determinación fuerte para con Dios, y de repente se ha diluido todo eso. En el nombre de Jesús es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver al Señor. Arrepiéntanse, dice el Señor. Arrepintámonos en el nombre de Jesús y volvámonos a Dios con todo el corazón, con ese celo que hubo en Finés, con ese celo que se levantó en Moisés también en ese momento para obedecer a Dios y cortar con la mortandad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate en ese celo, el celo de Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el nombre de Jesús, en todo lo que tenga que ver con decisiones tuyas. Porque habrá muchas cosas que se escapan a nosotros, pero lo que tiene que ver con vos, decidí a favor de Dios y a favor de su palabra. No importa que quedes mal, no importa que por momentos te traten de fanático o de exagerado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la sabiduría de Dios y en el temor de Jehová, que van ligados, hermanos queridos. Donde hay temor de Dios, habrá sabiduría de Dios. Es el principio, es el origen, es lo que da inicio, es la fuente de la sabiduría, es el temor de Dios. Si vos temes a Dios, decidí honrar a Dios en tu corazón, brotará la sabiduría de Dios.
para ordenar tu vida, ordenar tu casa, ordenar los líos que quizás traes por años. Sabiduría de Dios en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta ahí tus manos al cielo si te nace en el corazón. Y decirle al Señor, perdóname, Señor, perdóname. Líbrame, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos de la doctrina de Balaam, Señor. Líbranos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso viene directamente del infierno. Esas palabras que salen de un falso maestro vienen directamente del corazón del diablo para neutralizar y arruinar lo que vos podés vivir y lo que Dios quiere hacer con tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, ahora cancelamos esas palabras, todo argumento que se levantó, esa doctrina mentirosa, engañosa, un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poco de la iglesia, un poco de pecado. Eso es mentira, engaño del diablo. Se corte ahora en el nombre de Jesús. Se corte, arráncalo, Espíritu de Dios, de en medio de nosotros. No lo queremos, arráncalo, Señor. No lo soportamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy venga temor de Dios, temor tuyo, Señor. Oh, manifestaciones de tu gloria, de tu presencia, Señor. Ahora para, Señor, la mortandad, para la destrucción, Señor, en la vida de muchos. Porque si seguís en el mismo error vas a caer. Muchos caerán. Y algunos que no solamente lo están viviendo, sino que lo enseñan y lo transmiten y sueltan esas semillas, cizaña, en los corazones de gente que tiene hambre de Dios, de gente que se acerca para buscar de Dios, y sueltan la cizaña en el nombre de Jesús. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Ahora separamos, Señor, sacamos toda mezcla. Espíritu Santo, mete tu mano, arranca todo lo que no es tuyo, Señor. Separa, oh, te damos el lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu gloria, tu presencia, Señor, tu santidad, Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Precioso Señor.